Pues déjeme comenzar de la siguiente manera. La incredulidad, mis queridos hermanos, de Israel fue un choque tremendo para los primeros cristianos. La incredulidad del pueblo judío fue un choque tremendo para los primeros cristianos. Es más, lo sigue siendo. Hay algunos lugares, algunos países en donde este asunto, cuando se estudia y se reflexiona, provoca muchas dudas, ¿no? ¿Cómo es posible que el pueblo elegido de Dios, que fue preparado para recibir al Mesías, finalmente lo rechazara y no creyera en él? Entonces, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿para qué los eligió Dios? Dios los eligió, los estuvo preparando para el momento en el que el Mesías llegara, y cuando el Mesías llega, en lugar de creer en él, lo rechazan, lo matan. Mejor ni los hubiera elegido, ¿no? Elegir, hermanos, para fracasar. Este fue un problema tremendo en la iglesia primitiva. En Romanos capítulo 9, Pablo nos habla del fracaso de Israel. Dios los escogió para un propósito especial, ¿no? Esa razón no fue solamente para que ellos fueran bendecidos y se jactaran de esa elección, no, sino que Dios los escogió para ser bendición al resto del mundo. Tenían que ser luz para el mundo, pero Israel desperdició la oportunidad. No esparcieron el mensaje que Dios les había dado, no esparcieron la verdad, fracasaron estrepitosamente. Ahora, mis hermanos, en el capítulo 10, Pablo nos amplía un poco más su explicación. Nos explica cuál fue la falla fundamental de Israel. Eso lo vemos de los versículos 1 al 8. Pablo nos va a explicar, nos va a ampliar la explicación que ya inició en el capítulo 9. Agárrale bien aquí. Pablo va a llevar la explicación un poco más adelante, ¿no? Para que podamos entender más acerca de cómo actúa Dios. Y esto, mis hermanos, es muy importante porque nos puede ayudar a ver cuál puede ser la falla fundamental nuestra. Nos puede ayudar a no cometer el mismo error, mis queridos hermanos. Y luego Pablo nos dice cómo superar esta falla. ¿Cuál es la luz en medio de la oscuridad? ¿Cuál es el verdadero conocimiento que nos libra de cometer el mismo error? Eso es lo que Pablo nos explica del versículo 9 al 21. El capítulo 10 tiene 21 versículos. De los versículos 1 al 8, Pablo nos va a explicar un poco más, ¿verdad? ¿Cuál fue la falla fundamental del pueblo judío? Para que nosotros no cometamos la misma falla. Y luego de los versículos 9 al 21 del capítulo 10, el apóstol Pablo nos va a explicar cómo podemos superar esa falla nosotros o cualquier persona. ¿Cuál es la luz que brilla en medio de la oscuridad? ¿Cuál es el conocimiento verdadero que debemos poseer para no cometer el mismo error? Mis queridos hermanos, sucede también, mis hermanos, en el capítulo número 10, versículos 9 al 21, que este también es uno de los pasajes misioneros más grandes de toda la Biblia. Este es uno de los textos misioneros más grandes de toda la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver eso. En este capítulo, pues, mis queridos hermanos, deseo que veamos primero lo que Pablo tiene que decir sobre cuál fue la falla fundamental de Israel. ¿Ven el punto número 1? ¿Cuál fue la falla fundamental de Israel? Acabo de explicar eso brevemente, versículos del 1 al 8. Y luego, ¿verdad? Abajo dice, ¿cuál es la luz de Dios para superar esta falla? Versículos del 9 al 15. Si le das la vuelta a tu guía, está el punto número 3 más adelante, que dice la respuesta de los hombres. Cómo han respondido los seres humanos y cómo estamos respondiendo.
Hermanos queridos y amigos queridos, estamos tratando aquí cuestiones fundamentales de la vida y que Dios nos ayude para poder entender. Entonces, número 1, ¿cuál fue la falla fundamental de Israel? Bueno, pues Pablo dice, mis queridos hermanos, en el versículo 1, voy a pedir a mis hermanitos que me lo pongan en la pantalla, porque no lo tenemos aquí, porque no cabe todo el capítulo, ¿verdad? Pero, amados hermanos, dice, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, ¿qué dice? Lleguen a ser salvos. Muy similar al capítulo 9, al arranque del 9, donde él dice, tengo un profundo dolor por mis hermanos de raza. En el capítulo 10 arranca Pablo también manifestando, ¿verdad?, sus inquietudes personales, y él dice, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Queridos hermanos, esta debería ser la actitud de un verdadero cristiano. Esta debería ser la actitud de un verdadero cristiano. Un profundo deseo en nuestro corazón de que nuestros hermanos de raza, nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad?, llegaran a ser salvos. Y luego dice, y mi oración a Dios, él está orando continuamente por eso. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de tus hermanos mexicanos? Tremendo, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, en el versículo 2, el apóstol Pablo explica cuál fue la falla fundamental de los israelitas. Miren cómo lo dice. Eso sí lo tenemos ahí en la guía, pero también está en la pantalla. ¿Qué dice? Yo sé, dice, bueno, aquí está. Puedo, dice, declarar en favor de ellos, porque es la versión NBI, que muestran, ¿qué dice? Celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Esta es la primera cosa que queremos responder a la pregunta: ¿cuál es la falla fundamental o cuál fue la falla fundamental del pueblo israelita? Número 1, les faltó conocimiento. Lo puedes poner ahí si gustas, y esto es muy importante. Escuchen, mis queridos hermanos, esta es la falla fundamental de los israelitas. Les faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Es lo que Pablo dice, no estamos inventando. ¿Qué dice? Puedo declarar en favor de ellos que muestran, ¿qué cosa? Celo por Dios. Tienen un profundo celo. Eso quiere decir una gran pasión por Dios. Pero su celo no se basa en conocimiento. Escuchen, hermanos, en todo el Antiguo Testamento Dios había explicado a los judíos cómo ser salvos, pero ellos no entendieron, y por eso se desviaron en su propio camino muchas veces. En un texto del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, en la Reina Valera 60, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si me lo pueden poner, mis queridos hermanos, conforme vamos llevando el mensaje, me ayudan mucho. Miren Oseas 4:6, vean la primera frase: mi pueblo fue destruido, ¿qué dice? Porque le faltó conocimiento. Hermanos, la falla fundamental del pueblo israelita, por lo cual falló y fracasó, es que les faltó conocimiento. Ahora, observa por favor, si regresamos al versículo 2 ahí en tu guía, observa la frase que dice: tienen celo de Dios. Puedo declarar en favor de ellos que muestran, ¿qué dice? Celo por Dios. No hay un grupo en todo el mundo que sea más celoso religiosamente hablando que los judíos. Déjeme decir eso en honor de ellos. Son celosos de Dios. Pero para un judío, mis hermanos, toda su vida redunda en la religión, les consume, es la pieza central de su vida. Tienen celo, tienen pasión por Dios, pero eso no es suficiente. Uno puede estar muy apasionado, pero también estar equivocado, ¿no es cierto? Hay mucha gente apasionada por su fe, por su religión, y nosotros vemos enternecidos y decimos: qué lástima que está muy apasionado, porque también está muy equivocado. Pablo mismo, mis hermanos, es un ejemplo de eso.
En Filipenses capítulo 3 versículo 4, el apóstol da su testimonio acerca de cómo era él antes de volverse cristiano. Miren cómo dice Filipenses 3, 4, por favor, mis queridos hermanos. Aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice él? Yo más. Miren, versículo siguiente, 5, por favor. Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Vean el 6, por favor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Pablo entiende a sus hermanos de raza porque él era uno de ellos. Era una persona muy celosa de su religión. Pablo, antes de ser cristiano, era un religioso extremista, al punto inclusive de perseguir a otras religiones. Tenía celo de Dios. Entiende cómo son los judíos. Son tan quisquillosos los judíos, mis hermanos, al punto de que hay hoteles donde en el día sábado tienen un ascensor especial que para cada piso, para que no tengan que presionar el botón, ¿verdad? Porque consideran eso trabajo en el día de reposo. ¿Pueden imaginarlo? Pablo dice que eran celosos, pero su celo no estaba basado en el conocimiento. Esto describe, mis hermanos, muchos cultos y muchas religiones hoy en día, ¿no es cierto? Muchos testigos de Jehová son celosos, pero no tienen el conocimiento correcto. Y los mormones también, y nuestros amigos y hermanos los católicos. Pablo dice que son celosos, pero realmente no conocen la verdad, no tienen el conocimiento verdadero. Esta fue la falla fundamental de los israelitas y es la falla fundamental de muchos seres humanos hoy. Miren lo que dice el versículo 3, mis queridos hermanos. El que sigue, vamos a ir versículo por versículo. El siguiente versículo, miren cómo dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer, ¿qué dice? La suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pablo amplía un poquito más aquí la idea. Cuando él se refiere al conocimiento, no se refiere al conocimiento en general, no se refiere a la ciencia, se refiere al conocimiento de la justicia de Dios. Ellos dicen, no entendieron la justicia de Dios, quieren establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Hermanos y amigos queridos, jamás podremos tener una relación con Dios. Nadie podrá tener una relación verdadera con Dios a menos que se someta a la justicia de Dios, no a su propia justicia. Tremendo, ¿verdad? Dice que no conocían la justicia de Dios, la que viene por la fe, por lo que buscaron establecer la suya propia. Hermanos, muchas personas cometen el mismo error hoy en día. Ojalá nosotros no. Están tratando de establecer su propia justicia, su propia religión. ¿Ya te diste cuenta de eso? Debes observarte también a ti mismo. No sea que en una de esas tú también cometas el mismo error. Por ejemplo, mis hermanos, inventamos salvación por sustracción, ¿no? Renuncio a todos mis malos hábitos y entonces seré cristiano. Si dejo de hacer todas las cosas que son divertidas, entonces quizá esté bien. También inventamos salvación por servicio, ¿no? Trabajaré arduamente, daré mucho dinero, seré un voluntario, esto me llevará al cielo. Muchas personas piensan que si sus buenas obras son más que sus malas obras, entonces Dios va a balancear todo y entonces lo lograrán. Pero Dios no evalúa de esa forma. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo 10. Están tratando de establecer su propio parámetro para aparentar ser justos.
¿Establecen las personas hoy en día sus propias normas para ser buenos, sí o no? Sí, todos lo hacemos. Por eso este punto es muy importante, mis hermanos. Ese es el espíritu de nuestra época. Si te sientes bien, hazlo. Nosotros somos cristianos, decimos que creemos en Dios, venimos a la iglesia, leemos los devocionales, pero cuando tenemos que tomar decisiones decimos, bueno, si te sientes bien, hazlo. ¿Qué estamos haciendo? Creando nuestra propia religión, nuestra propia justicia. No nos estamos sometiendo a la justicia de Dios. No hay una relación verdadera con Dios. Tremendo, ¿no? Otra, ¿no? Todo mundo lo está haciendo, por lo tanto, debe estar bien. Esto pasa, por ejemplo, con nuestros hijos, nuestros jóvenes, ¿no? Pues ya ahora pues hay un libertinaje terrible, ¿verdad? Todo mundo lo hace. Los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, pero ahora ya es una cosa tremenda, muy libertinaje. Nosotros pues todo el mundo lo hace, creo que debe estar bien. ¿Te das cuenta del punto que Pablo está diciendo aquí? Pablo ya ha tratado este tema en Romanos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Si usted quiere estudiar eso, puede ir allá hace 2 años, ahí está la serie, ¿verdad? En nuestra página web, ¿no? Mis queridos hermanos, tú no puedes ser salvo simplemente, ¿verdad? Siendo bueno. Para ser salvo siendo bueno, pues deberías ser tan bueno como Dios. Tendrías que ser perfecto y nadie es perfecto, todos fallamos, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue la falla fundamental de Israel que nosotros debemos evitar? No tenían conocimiento, no entendieron. Por eso, hermanos, una de las oraciones constantes de nosotros debe ser: hazme entender, Señor. Dejar de ser orgullosos, ser humildes, someternos y decirle a Dios, como decimos al orar: Señor, haznos entender, quita nuestros errores y siembra en su lugar tu verdad. Miren el versículo 4, no está ahí, pero le voy a pedir a mis hermanitos que lo pongan. Miren lo que no entendieron. Verso 4, ¿qué dice? De hecho, dice, es el versículo que sigue, como si estuviéramos leyendo pues la Biblia. Yo de hecho aquí la tengo, ¿no? Voy siguiendo el texto bíblico. ¿Cómo dice? Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿No entendieron eso? Cuando Cristo vino, es lo que está diciendo el versículo, es esta tremenda verdad que se nos está revelando. Cuando Cristo vino, hasta ahí llegó la era de la ley. Ahora que Cristo ha llegado, la era de la salvación por medio de la ley se terminó. Cristo es el fin de la ley. Aquí se termina la ley y ahora empieza la justicia, que es por la fe. Número 2, mis queridos hermanos, estamos tratando de contestar cuál fue la falla fundamental de Israel. Ya contestamos en el 1. ¿Cuál fue? Le faltó conocimiento. Ahora, digamos lo mismo, pero desde otra perspectiva, como una moneda, ¿no? Vemos una cara y ahora vamos a ver la misma moneda, pero la vamos a ver del otro lado, al revés. Número 2, tratan de salvarse por buenas obras. El problema de los judíos, el problema de las religiones, hermanos, el problema de tantos grupos que hay en el mundo, Testigos de Jehová, o sea, tantos grupos que hay en el mundo y que tú te los encuentras al día, ¿no? Es que cada uno trata de construir su propia religión y no se sujetan a la justicia de Dios. Todas estas religiones tienen esta característica en común: tratan de salvarse por buenas obras. Miren cómo dice Pablo en Romanos 10:5. Estamos yendo versículo por versículo. Vean el versículo 5. ¿Qué dice? Así describe Moisés, dice, la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. Esta es la justicia de la ley, nos está explicando Pablo. Era
guardarla. Ese era todo el meollo del asunto, ¿no? Portarse bien, guardar los 10 mandamientos, etcétera. Era salvación por buenas obras. Toda la religión judía está basada sobre buenas obras, ¿verdad? Como muchas otras religiones en el mundo. Así describe Moisés. Dios ya se los había explicado. No había tal cosa como decir, pues es que no me dijiste. No, dice que Moisés así describe la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si tú querías la salvación en la era de la ley, pues tenías que guardarla. Era por obras en ese momento, ¿no? Ahora bien, esta es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión, mis hermanos. Cualquier otra religión está basada en la palabra hacer, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto. Todas las religiones, a diferencia del cristianismo, están basadas en la palabra hacer. Si haces esto, llegarás al cielo. Pero el cristianismo está basado en la palabra ya está hecho. ¿Se acuerdan de una de las últimas palabras de Jesús en la cruz? ¿Recuerdan? Consumado es, ya está hecho, Dios ya lo hizo. Lo único que tú tienes que hacer es creer. ¿Puedes imaginarte semejante gracia? Mis queridos hermanos, la ley solo nos muestra cuánto fallamos. La ley en realidad no salva a nadie. Nos muestra que necesitamos un Salvador. La ley apunta a Cristo. Pablo dice, hemos errado el propósito de la ley. No podemos guardarlo. Ahora bien, mis hermanos, en cambio, la justicia que es por la fe, miren lo que dice, versículos 6 y 8, por favor. Vean la primera frase del 6, ¿cómo dice? Pero la justicia que se basa en la fe afirma. Ahora puse ahí puntos suspensivos porque Pablo va a poner ahí una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un poquito larga para demostrar qué es lo que afirma esta nueva forma, ¿no? Es decir, la justicia que se basa en la fe. Así es que luego les pongo el versículo 8 y miren cómo dice. ¿Qué afirma entonces? Y ahí está lo que afirma. ¿Qué afirma? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo dice, la justicia verdadera, la justicia que salva es la justicia por la fe. Y esa palabra está en tu corazón, está en tu boca, está muy cerca de ti. Este fue, mis hermanos, el error terrible de los judíos, ¿no? Esta es la gran falla de Israel. Les faltó conocimiento. No entendieron el propósito de Dios. No entendieron su manera de hacer la salvación. Quisieron crear su propio método, su propia forma. Lo quisieron hacer como dice Frank Sinatra, a su manera. El ser humano es orgulloso y lo quiere hacer todo a su manera, a su modo. Ese fue el gran error, la gran falla. Pregunto, ¿no lo estás cometiendo tú? Hermanos, ellos querían hacerlo por sus buenas obras, por sus propios méritos. Esta fue su crisis de conocimiento. Esto los hizo vivir en tinieblas por siglos. Terrible falla, pero todos estamos expuestos a cometer el mismo error. Por eso debemos ser humildes y entender quién es Dios realmente y confiar en su justicia. Wow. Estoy impactado por Romanos 9 y 10, porque nos revela quién es Dios y cuáles son los errores que debemos evitar. Pasemos ahora pues entonces al punto número 2. Ok, ya entendí cuál fue la falla fundamental de Israel. Ya me la explicó Pablo en Romanos 10, ¿no? Ahora Pablo pasa, mis hermanos, a explicarnos cuál es la luz de Dios para superar esta falla.
La pregunta lógica pues va a ser, ¿no, hermanos? ¿Cuál es el conocimiento verdadero entonces? ¿Cuál es la luz de Dios para superar esta terrible falla que a veces cometemos sin darnos cuenta o a veces conscientemente? Esto es lo que Pablo nos explica en los versículos 9 al 15. Hay tres cosas tremendas, mis hermanos, que Pablo nos dice en esta sección. De hecho, se los puse ahí, ¿verdad? ¿Cuál, dice, es la luz de Dios para superar esta falla? Y vean la sección del 9 al 15. Pablo nos va a explicar esto y nos lo va a explicar afirmando tres grandes verdades. Agárralas bien porque son muy importantes para nuestra vida, ¿no? Primero, mis hermanos, veremos la posibilidad de la salvación. Después veremos la disponibilidad de la salvación. Y luego finalmente la responsabilidad de la salvación. Estas son tres cosas que Pablo dice que Dios ha revelado y que es necesario que nosotros entendamos. Miren lo que dice el versículo 9, por favor. Lo tienen ahí en sus guías, pero quisiera que lo viéramos. Miren cómo dice Pablo. En el versículo 8 terminó diciendo, ¿recuerdan? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esa palabra de fe que predicamos? Versículo 9. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Este es uno de los pasajes más claros en toda la Biblia de cómo llegar a ser cristiano. Voy a repetirlos, hermanos, porque esto es verdaderamente grandioso. Este es uno de los textos bíblicos en toda la Biblia de cómo una persona puede llegar a ser un verdadero cristiano. Entonces, lo primero que vemos aquí, si le quieres anotar ahí donde dice número 1, es la posibilidad de la salvación. Si tienes una pluma, te voy a pedir de favor, o si quieres subrayarlo o encerrar en un círculo, la palabra sí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por favor, ahí están los muchachos, ya me ayudaron, ya subrayaron. Tú lo puedes encerrar en un círculo si quieres, ¿verdad? Para destacarlo más, ¿no? Pablo menciona, mis queridos hermanos y mis amigos, ¿cuál es el conocimiento verdadero? ¿No? Y el conocimiento verdadero, mis hermanos, es que la salvación es solamente una posibilidad. ¿Eso quiere decir la palabra? Sí. ¿Qué quiere decir sí? Santo Dios, el coro está fuera de tiempo, ¿no? Se pusieron de acuerdo y una estaba haciendo la voz de tenor y la otra de bajo, ¿no? Escuchen, hermanos, no nos desconectemos porque este es el conocimiento que Dios quiere darnos. Si confiesas con tu boca. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto, hermanos, agárrale bien. La salvación es solamente una posibilidad. La salvación no se puede comprar, no se puede regalar, que alguien se la regale a otro, pues Dios sí, pero uno a otro no. Hermanos, la salvación es solamente una posibilidad. Pablo menciona que este es el conocimiento verdadero, la luz verdadera de Dios para superar esta gran falla. Las dos condiciones para ser un cristiano es esta, mis queridos hermanos: confesar con tu boca y creer con tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la primera condición. ¿Y cuál es la segunda? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvos. Estas son las dos condiciones para ser cristiano.
Estas son las dos condiciones para convertirnos en hijos de Dios. Estas son las únicas dos condiciones para recibir la salvación eterna de Dios. Bendito sea. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y segunda, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si alguien te preguntara en la calle o en tu trabajo o en tu familia, donde sea, en una reunión, ¿cómo me puedo hacer cristiano? Tú lo llevas a Romanos 10:9 y le explicas que estas son las dos condiciones para convertirse en un verdadero cristiano. Ambas son importantes, mis queridos hermanos. Confesar sin creer no es suficiente. Confesar sin creer no es suficiente. Muchas personas dicen, ¿no? Claro que soy cristiano, creo en Dios y en Jesús. Hay mucha gente famosa, por ejemplo, que profesa ser cristiana. Dicen que son cristianos. En parte están en lo correcto, pero no creen en su corazón. Confesar sin creer no es suficiente. Tito 1:16 dice, si me lo ponen por favor en la pantalla, Tito 1:16 dice: claman conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. La palabra creer, mis hermanos, miren, ahí está. Profesan conocer a Dios, dicen que lo conocen, dicen que creen, pero con sus acciones, ¿qué dice? Lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Debemos tener cuidado. No basta solamente con decir que creemos, hay que creer de todo corazón. La palabra creer, hermanos, en griego significa confiar en, aferrarse a, contar con, comprometerse a. La Biblia dice que inclusive el diablo cree y tiembla, pero no te vas a encontrar al diablo en el cielo, porque no basta simplemente con creer. Él no se ha comprometido con Cristo. Muchas personas tienen un conocimiento mental de Dios, pero no un conocimiento de corazón. Ellos se perderán el cielo por 18 pulgadas. Es un conocimiento mental, pero no es un conocimiento del corazón, mis queridos hermanos. Cuando Dios dice profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan, significa comprometerse totalmente con Cristo. Creo en Cristo y me he comprometido con Él. El compromiso es la diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que debes creer? No es cualquier cosa. Mira lo que dice el texto. Si regresamos por favor a Romanos, ¿qué estamos? 10:9, por favor. Primero confesar con la boca, pero creer en el de corazón, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Que murió en la cruz? No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Dios lo levantó de entre los muertos. O sea, mis hermanos, la resurrección es el punto central de nuestra fe. En nuestra fe cristiana, eso es lo más importante. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: si no hubiera resurrección, entonces todo lo que hacemos sería una tontería. Ese es el punto. ¿Qué es lo que sostiene la fe cristiana? Es la fe en la resurrección, la victoria sobre la muerte, la prueba definitiva de que Dios es capaz de vencer todos los problemas de la vida. ¿Cómo puedes decir si una religión es verdadera o falsa? Siempre debe haber un punto de prueba donde pueda ser evaluada, ¿no? El aspecto de prueba que para el cristianismo es la resurrección. Si la resurrección puede ser desaprobada, entonces nuestra fe es falsa. Todo lo que creemos está basado en la resurrección. Muchas personas murieron en una cruz antes de Jesús. Esa era una forma común de matar a las personas en la antigüedad. Pero Cristo no solamente murió en la cruz,
Él murió con un propósito específico y resucitó. Y eso es lo que celebramos el domingo de resurrección. Si tú niegas la resurrección, no eres un verdadero creyente. Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por otro lado, mis queridos hermanos y mis amigos, creer sin confesar tampoco sirve. Creer sin permitir que otros lo sepan no es suficiente. Hermanos, en la Biblia, en el reino de Dios, no hay discípulos agentes secretos. No hay cristianos 007, el agente secreto, no. Creer sin confesarlo, creer sin decirlo, no funciona. No nos engañemos, porque pues de eso estamos hablando, de las fallas, de los errores que cometemos, de las suposiciones que nosotros no hagamos suposiciones. Hay que escuchar lo que Dios dice y hay que someternos a su justicia. Escuchen, miren lo que dice el texto, que si confiesas con tu boca, tenemos que confesar con nuestra boca. Tú escuchas a mucha gente decir: Jesús es mi Salvador, pero eso no es lo que dice. El texto no dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador. ¿Eso dice, hermanos? No, eso no dice. ¿Qué es lo que hay que confesar? Que Jesús es el Señor. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay en eso? Hermanos, esta palabra Señor es la palabra más usada para referirse a Dios. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que la Biblia más usa para referirse a Dios? Díganme, por favor. Es la palabra Señor. Cuando la gente quiere hablar con Dios, ¿qué palabra usa para hablar con Él? Señor. ¿Te estás dando cuenta dónde va el punto? Esto dice que Jesús es Dios. Jesús no fue simplemente un hombre. No, no lo fue. Él es Dios. Como vimos la semana pasada, mis hermanos, Dios es Dios. Cuando tienes este conocimiento verdadero, entonces eres salvo. Dios espera que verbalicemos nuestra fe. Algunas veces, mis hermanos, somos, ¿verdad?, cristianos tipo río Ártico. O sea, tenemos completamente congelada la boca. Tenemos temor de hablar de Cristo. Tenemos temor de confesar que Él es el Salvador y el Señor de nuestra vida. Esa es una de la importancia del bautismo cristiano. El bautismo es una confesión pública de tu fe. El bautismo le dice al mundo: no me avergüenzo de Jesucristo, lo amo, soy su seguidor, por eso me bautizo. Hay que confesar con nuestra boca que somos hijos de Dios. Eso es someterse a su justicia y no andarle haciendo al cuento, ¿verdad? Y cuando la gente nos pregunta: oye, ¿eres cristiano? Bueno, yo voy ahí de vez en cuando, pero así la mera neta, pues no. El pastor Agustín Juárez nos contó una vez, lo invité a predicar allá en la Ciudad de México, cuando yo pastoreaba en la Ciudad de México, y nos contó, ¿verdad?, que en su iglesia, creo que fue, o en alguna iglesia ahí de Hermosillo, ¿no? Un joven se había convertido a Cristo y le pidió a la iglesia que oraran por él, porque iba a ir a su pueblo, ¿verdad? Tocaban unas vacaciones, iba a ir a su pueblo. Entonces toda la iglesia empezó a orar por él: Señor, manifiéstate, bendice al hermano, ¿no?, porque va a ir a su pueblo. Y fue a su pueblo y regresó. Entonces el pastor, pues muy ¿cómo se dice? Pues curioso, ¿no? Quería saber, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y este joven dijo: ¿qué cree, pastor? Ni por aquí se la solieron que era yo cristiano. ¿Te imaginas? No has entendido nada.
Y ese es el problema de mucha gente, ese es el problema de muchas personas, ese es el problema de muchas iglesias. Están cometiendo la misma falla. No cometamos la misma falla. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ser cristiano es declarar, verbalizar nuestra fe. Eso es someternos a la justicia de Dios, y eso entabla con Él una relación verdadera. No andamos mintiendo, no andamos engañando, tenemos miedo, vergüenza. Entonces, pues, ¿en qué has creído, pues? Este es el conocimiento verdadero que nos da salvación. Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. Esta es la posibilidad de la salvación. Pero rápidamente, mis hermanos, número 2. La disponibilidad de la salvación. La disponibilidad de la salvación. Esto es tremendo, hermanos. Es conocimiento profundo de la palabra bendita de Dios que necesitamos conocer. ¿Quién puede ser salvo? ¿Para quién está disponible la salvación? Pues creo que podemos contestar todos aquí, porque si todos podemos contestar bien, me daría mucho orgullo como tu pastor. ¿Quién puede ser salvo? ¿Para quién está disponible la salvación? Mira cómo dice el versículo 11. Por eso es importante leer la Biblia. No lo que yo pienso, no lo que yo supongo, no lo que yo me imagino. No, ¿qué dice la palabra bendita de Dios? Nada más y nada menos. ¿Qué dice? Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él, ¿qué dice? No será jamás defraudado. Hermanos, en la Biblia Dios habla hoy, dice: todo aquel que cree en Él no será decepcionado. Entrega tu vida a Cristo y no tendrás ninguna desilusión. Si tú le entregas tu corazón y crees en Jesucristo, nunca jamás serás decepcionado. Miren el verso 12, no lo tenemos, voy a pedir que lo pongan en la pantalla. Tenemos el 13, pero miren lo que dice el 12, por favor. ¿Qué dice? No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. No tengo tiempo, mis hermanos, pero si te das cuenta de lo que aquí está diciendo, me podría detener aquí, explicar frase por frase y hacer otro sermón. Mira lo que dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles. Aquí detengámonos brevemente, voy a ocupar unos minutos. El mundo en el tiempo de Jesús, para los judíos, los que escribieron la Biblia, el mundo se clasificaba solo en 2 grupos y no había más. Hoy, hermanos, el mundo está clasificado en un montón de grupos étnicos y ya perdimos la cuenta. Es imposible tener toda la clasificación. Pero en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, solo había 2 grupos en el mundo. ¿Quiénes eran? Los judíos y los que no eran judíos. Ahí se acabó todo. A los que no eran judíos se les llamaba gentiles. Les doy este dato porque es fascinante saber Biblia. La palabra griega que se traduce gentiles es la palabra etni o etní. ¿Le suena la palabra? De ahí viene la palabra etnias. Naciones quiere decir pueblos. Entonces, hermanos, no hay diferencia entre judíos y gentiles, dice Pablo. La salvación de Dios está disponible para todos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Mira la promesa, recíbela esta mañana.
Dice que Dios bendice abundantemente a cuantos le invocan. Por eso vienes aquí humildemente, porque te sometes a la justicia de Dios y le invocas, le alabas, le adoras, oras, estás invocando su nombre. Dice que si lo haces de corazón, el Señor te bendecirá abundantemente. ¿Cómo voy a dejar de hacer eso? Si quiero que Dios me bendiga, que bendiga a mis hijos, a mis nietos, hasta la 4ª generación. ¿Captas? O como dicen los italianos, capisci. Hermanos, qué tremenda, ¿no? La disponibilidad de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? Todos. Es una oferta universal. Cuando Dios hace una oferta, todos están en eso, todos están incluidos. Juan 3:16 dice, si me lo pueden poner, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Me encantaría que subrayaras, por lo menos hazlo imaginariamente, todo el que cree en Él. Le preguntaron a un niñito de la iglesia infantil, en alguna iglesia, ojalá hubiese sido aquí, ¿no? Pero pudiéramos hacer la pregunta, ¿no? Hay que decirle a Fernandita a ver si nos puede hacer el experimento, ¿no? A ver qué contestan los niños chiquitos acá. Pero le preguntaron alguna vez, ¿no? A un niño chiquito, define qué entiendes por todo el que cree en Él. Y el niño chiquito dice, todo el que cree en Él, dice, es toda la gente del mundo y yo. Qué hermoso, ¿no? Hasta un niño pequeño que entiende que esa promesa lo incluye a él. La disponibilidad de la salvación es para todos, hermanos queridos. No hay una sola persona que no pueda ser creyente. Todos pueden. Es para todos. Es la disponibilidad de la salvación. Este es el verdadero conocimiento, la verdadera luz que supera la falla, que los judíos no entendieron. Ojalá nosotros sí lo entendamos, hermanos. Capta la progresión de la lógica de Pablo, por favor. Primero él habla acerca de cuál es la falla fundamental de los judíos y luego dice cómo superar esta falla. Es decir, que la salvación está disponible para todos. Por eso se titula nuestro sermón así. ¿Cómo se titula? El Evangelio es para todos. Este es el meollo del plan de Dios. Número 3, mis queridos hermanos, porque estoy muy emocionado, bendito sea Dios. Tengo celo, no tengo pasión. Espero tenerla, a diferencia de los judíos, espero tenerla bien. Ellos también tenían celo, pero no tenían conocimiento. Número 3, por favor, si lo quieres anotar. Veamos ahora la responsabilidad de la salvación. Luego que te conviertes en cristiano, en creyente, ¿hay alguna responsabilidad una vez que te haces cristiano? ¿Tienes alguna responsabilidad? Júralo que sí. La responsabilidad de cada cristiano es compartir el mensaje con alguien más. Si eres cristiano, esa es tu responsabilidad. Comparte el mensaje con alguien más. Pásalo a otros. Este es el plan de Dios, es su voluntad, esa es su justicia, así lo determinó. ¿Le vas a corregir la plana a Dios o te vas a someter? Pregunto. No, yo no voy a compartir. Que comparta el Paz, que comparta Mandy, que compartan los misioneros. Yo no voy a compartir. Pregunto,
¿te vas a someter a la justicia de Dios o no? Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, este punto puede sacudir a la iglesia. Este punto puede convertir a Vida Plena Jalapa en una fuente de bendición para esta ciudad. ¿Te das cuenta? Creo que te das cuenta. Estamos construyendo nuestro auditorio, pero ese auditorio lo estamos construyendo porque tenemos clara la idea de que a través de nosotros y de que vamos a abrir la boca y vamos a confesar, Dios va a salvar a cientos de personas. Amén. Vas a someterte, iglesia, hermano, familia, grupo familiar, vas a someterte a la justicia de Dios o lo vas a hacer a tu manera. Estos versículos, hermanos, son tremendos. Ahí tú puedes ver que es versículos 14 y 15, ¿no? Miren lo que dice versículo 14 y 15a. Analicemos cuidadosamente, miren lo que dice. Ahora bien, dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Porque el versículo 13 concluía diciendo, ¿recuerdan? Porque todo el que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo. La disponibilidad de la salvación, ¿no? Lo decíamos hace un momento. La salvación está disponible para todos y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, miren lo que dice ahora en el siguiente versículo, en el 14. Ahora bien, dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Claro, hermanos, para que la gente invoque a Dios, la gente necesita haber creído primero, ¿sí o no? ¿Por qué vienes tú e invocas a Dios aquí? La respuesta es obvia, porque crees. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Tienen que creer. Tenemos que ir al corazón de la gente y hablarles y confiar de que creerán y entonces vendrán. Ahora miren la segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues claro, decimos que deben creer, pero ¿cómo van a creer si no han escuchado? Tienen que oír. Tienes que decirle una y otra vez, tienes que enamorarlos con el mensaje salvador de Jesucristo. Pero luego miren la siguiente pregunta, la tercera, ¿qué dice? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pues claro, si no hay quien les hable, ¿cómo van a oír? Y luego miren la última pregunta, dice, ¿y quién predicará sin ser enviados? Este es uno de los textos misioneros más grandes en toda la Biblia. ¿Por qué tenemos misioneros? ¿Por qué tenemos evangelismo? Porque Dios aquí dice, no van a ser salvos si no les decimos. Vida Plena Jalapa, no importa los recursos que tengamos que gastar, el dinero que tengamos que gastar, de hecho lo estamos haciendo, invertimos mucho en eso. Pero hay que decirle a cada ciudadano de Jalapa que Cristo puede llegar a ser su Salvador, que puede encontrar la vida plena en Jesús. Hay que decirles. Tremendo, ¿verdad? El punto, mis hermanos, es que Pablo está enfatizando en que Dios usa personas para alcanzar personas. Voy a repetirlo, Dios usa personas para alcanzar personas. Todos los que estamos aquí por medio de alguien, ¿sí o no? Alguien nos dijo, alguien nos invitó, usó alguna forma, de una o de otra manera. Inclusive si lees un libro, alguien tuvo que escribir ese libro. Inclusive si ves un programa de televisión, alguien tuvo que producir ese programa. Hermanos, el llamado a ser cristiano es llamado a ser testigos de Cristo. No podemos ignorar nuestra responsabilidad, porque si ignoramos nuestra responsabilidad y las desobedecemos, estamos fallando y no nos estamos sometiendo a la justicia de Dios.
Padre infinito, poderoso, amado, bendice a Vida Plena Jalapa y haz que todos los que estamos aquí, los que están escuchando, entendamos esto y lo hagamos humildemente. Una gran oportunidad que tenemos es que invites a alguien al grupo. Tal vez le cueste trabajo venir, pero puede ir al grupo y ahí puede oír la palabra de Dios y ahí puede abrir el corazón. Date cuenta del plan de Dios. Mira lo que Dios está revelando aquí. No fallemos en eso, iglesia, no fallemos, porque si cometemos el mismo error, ¿qué pues queda? Cuando te dé miedo, recuerda lo que Dios dice y confía y hazlo. En el nombre de Jesús. Tremenda, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, la responsabilidad de salvación es nuestra. No podemos ignorar nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad al momento de volverme un creyente es decirle a otros cómo podrán llegar a ser creyentes. Si no se lo decimos a nuestros vecinos, hermanos, ¿quién lo hará? Rápidamente voy a hacer una sugerencia acá, ¿no? El pastor Rick cuenta que cuando recién se convirtió en creyente acostumbraba a traer, dice, un montón de tratados, lo que nosotros conocemos como folletos, y los guardaba, dice, en su bolsillo. Llevaba su Biblia a la escuela, dice, pero cuando alguien le preguntaba, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso de la fe? ¿Qué cosa es eso de creer? Dice que les decía, no puedo explicarlo, pero lee esto. Y les daba uno de los folletos que traía. Todos deberíamos traer en nuestro bolsillo los folletos, cómo obtener la vida plena de nuestra iglesia, para que cuando alguien te pregunte, ¿y qué cosa es eso? Pues no te lo puedo explicar, pero mira, por favor, lee esto. ¿Te das cuenta? Hermanos, esta es la prioridad de Dios. Es el sueño de Dios. Él quiere que su evangelio sea oído en toda la tierra. Sienta en tu corazón el llamado. Ser llamados a ser cristianos es ser llamados a ser sus testigos. Bendito sea su nombre. Y finalmente, mis hermanos, ya no tengo tiempo, ya me pasé, pero estaba yo muy emocionado con esta preciosa palabra del Señor que intenté explicarles a ustedes, confiando en el Espíritu Santo, que Él nos ayudará a entender. Lo voy a decir para que no quede nada más, ¿cómo se dice? Huecas las respuestas, ¿les parece? Así nada más brevemente. La respuesta de los hombres. Versículos del 20 al 21. Miren, ahí se cierra todo el capítulo 10. Es bello y magistral este capítulo 10. ¿Cómo puede haber gente que se lo brinque y se lo pase por alto? No, yo dije, no lo vamos a brincar. Los versículos 20 al 21 nos explica Pablo que los hombres han dado dos respuestas a este precioso mensaje del plan salvador de Dios. Los hombres han dado dos respuestas. Número uno, la respuesta de los judíos. ¿Sabe cuál es la respuesta de los judíos? Rechazo, si lo quieres escribir. Miren el versículo 16, hermanos. Es el versículo que sigue, pues estamos yendo versículo por versículo. ¿Qué dice? Sin embargo, dice, no todos los israelitas, ¿qué dice? Aceptaron las buenas nuevas. Déjeme decirle, ¿algunos israelitas aceptaron las buenas nuevas? ¿Sí o no? Sí, pero la gran mayoría hasta la fecha no. Hermanos, los judíos rechazaron las buenas nuevas de Cristo. De hecho, miren lo que dice el versículo 17. No me cupo, pero voy a pedir a mis hermanos preciosos que nos pongan el verso 17. Dice el verso 17 que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero mire qué pasó con los judíos. Verso 18, por favor. Dice el verso 18, pero pregunto, dice Pablo, ¿acaso no oyeron los judíos? Claro que oyeron. Él mismo lo contesta. ¿Qué dice? Claro que sí. Y hasta pone de respaldo una cita bíblica del Antiguo Testamento que ya se cumplió.
Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Claro que escucharon. Es que yo no oí. No, escucharon ellos. Por supuesto que escucharon. Ellos inclusive hasta sintieron celos, ¿verdad? Cuando vieron a los gentiles venir a Dios. Miren el versículo 19. Es increíble. Pero insisto, dice: ¿acaso no entendió Israel? ¿Qué dice Pablo? Claro que entendieron, sí entendieron. Hasta les dio celos. Miren, en primer lugar dice Moisés, dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, o sea, no eran judíos, pues voy a irritarlos, dice, con una nación insensata. Tremendos, ¿no? Cuando los judíos vieron que los gentiles empezaron a aceptar a Cristo, empezaron a venir a Cristo y se formaron las iglesias cristianas, sintieron envidia. Quiere decir que sí sabían y sí entendieron, pero endurecieron su corazón. Ahora rápidamente vean la respuesta de los gentiles. Número 2, la respuesta de los gentiles. Aceptación, fe, si lo quieres poner ahí, por favor. Los gentiles aceptaron, tuvieron fe. Ahí les puse el versículo 20, miren qué bonito. ¿Cómo dice el versículo 20? Ya estamos terminando, hermanos queridos. ¿Qué dice? Luego Isaías se atreve a decir, miren: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿De quiénes está hablando Pablo aquí, hermanos? ¿Quiénes son los que no lo buscaban? ¿Quiénes son, hermanos, los que no preguntaban por él? Él está hablando de los gentiles. Isaías predijo, aún en el Antiguo Testamento, miren la profecía, aún antes de que Jesús viniera, que el mensaje de Dios llegaría a los gentiles, llegaría a nosotros. Mientras que los judíos eran celosos buscando, los gentiles no estaban ni siquiera buscando, y Dios se reveló a ellos. Hermanos, miren cómo cierra el versículo 21, que ya no me cupo. Dios todavía les ofrece una última oportunidad. ¿Qué dice el 21? Así cierra el 10. En cambio dice, respecto de Israel dice, ¿qué dice? ¿Qué decía o qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Todo el día dice: extendí mis manos hacia un pueblo que desobediente y rebelde. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: aunque los judíos no aceptaron al Mesías, aunque lo rechazaron, aunque lo mataron, todavía les amo. Y aún hoy, es lo que Pablo está diciendo, extiendo mis manos todo el día hacia ellos. Por eso se predica el evangelio aún a los judíos, aún cuando lo rechacen, porque también es para ellos, es para todos. El evangelio es para todos. Ese es el plan de Dios, y estamos llamados como iglesia a ser parte de ese proyecto. Por eso estamos trabajando y dando dinero, porque amamos que se cumpla el plan de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue la gran falla de Israel? ¿Cómo superar esa falla? ¿Cómo superó Dios esa falla? Y ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? Dice ahí tu guía, mi decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál será tu decisión esta mañana? ¿Vas a hacer algo, hermano, hermana? Joven, señorita, ¿vas a hacer algo o vas a seguir oyendo? Solo oyendo. ¿Qué vas a hacer? Quiero pedirte que te pongas de pie y ores junto conmigo al Padre infinito.